¿Qué tal, jóvenes? Deseando que se encuentren bien. Les saluda el profesor Paul Navarrete, quien les presenta la actividad de la semana 8. En el tema de esta semana vamos a ver lo que son las progresiones aritméticas. Progresiones aritméticas. ¿Ok? Una progresión aritmética no es nada más que una sucesión. Dice la teoría de que en matemáticas una sucesión numérica son números o expresiones matemáticas que siguen uno detrás de los otros con reglas establecidas. En la escuela algún día nos mandaron a hacer una plana donde decían del avance de 2 en 2 hasta el 1000, de 3 en 3. Eso es una sucesión, ¿ok? Las progresiones aritméticas no es más que una sucesión, lo que me dice que es una sucesión de términos de tal manera que para obtener el siguiente término a partir del anterior aumentamos un mismo número que puede ser positivo o negativo al que se llama diferencia. Así en el ejemplo tenemos, yo aquí tengo un pequeño ejemplo donde veo que tengo el 2, 5, 8 y 11. Al primer término de mi progresión aritmética se lo va a llamar A1, al segundo A2, A3, A4 y así sucesivamente. Al último término se lo va a llamar AN. En este caso no sabemos cuál es el valor numérico. Aquí yo tengo un numerito que dice más 3 y más 3. Este 3 es el que me ayuda a avanzar desde el 2 hasta el 5. Yo veo que para llegar al 5 he sumado 3, del 5 para el 8 también sume 3 y así sucesivamente. Ese número que me ayuda a sumar y que también puede ser resta, se llama diferencia. Ok, aquí tenemos los elementos de una progresión aritmética. Ya sabemos que A1 quiere decir el primer término. La diferencia es el numerito que me ayuda a avanzar en una progresión. AN, ya sabemos que es el último término. Y N me indica cuántos términos va a tener mi progresión. Todos estos conceptos, todos estos términos los vamos a utilizar en la siguiente diapositiva. ¿Okay? Ahora yo tengo como concepto lo que me dice que es el término general. En todas las progresiones aritméticas se puede encontrar una expresión que permite obtener cualquier término, sabiendo el lugar que ocupa. A esta expresión se la denomina término general de la progresión aritmética. La expresión o fórmula que permite calcularlo es, si ven aquí una fórmula que me dice que AN, término general, o también llamado último término, va a ser igual al primer término más n-1, entre paréntesis, n, recordemos, son el número de términos de mi progresión, y todo esto va a ser multiplicado por la diferencia. ¿Ok? Aquí yo voy a tener el primer ejemplo. Dice, dada la siguiente progresión, hallar el término general. Vamos a calcular el término general o el último término de mi progresión. Yo veo que aquí tengo el 2, el 6, el 10 y acá me dice A10. Quiere decir que me pide calcular cuál va a ser el valor numérico que va a ocupar la posición 10 en mi progresión. Yo solo tengo 1, 2 y 3 términos. Quiero saber cuál es el décimo término. ¿Cómo lo calculo? Vamos a buscar los siguientes datos. A1. Recordemos, A1 quiere decir el primer término de mi progresión. En este caso va a ser 2. D, la diferencia de cuánto en cuánto voy avanzando en mi progresión. La manera más formal para encontrar esa diferencia es restando dos términos, siempre desde el posterior con el anterior. ¿Qué quiero decir? Yo puedo restar el 6 con el 2 o también el 10 con el 6. Cualquiera de las dos restas me va a dar siempre el mismo valor, la diferencia. Vamos el segundo con el primero. 6 menos 2. Yo digo que 6 menos 2 es igual a 4. ¿Okay? Si yo resto 10 menos 6, también me va a dar 4. Esa es la manera formal de calcular la diferencia. A simple vista nosotros ya la podíamos encontrar. N me dice cuántos términos va a tener mi progresión.
Aquí yo veo donde dice A10, me dice que el 10 va a ser el último término, por ende voy a tener solo 10 términos en esta progresión. ¿Ok? Acá sacamos la fórmula y comenzamos a reemplazar valores. Yo digo que el último término o AN va a ser igual a A1, en este caso 2, más, reemplazo lo que está dentro del paréntesis, N, número de términos, menos 1. Yo veo que N aquí en los datos me dice que es 10. Digo, 10 menos 1. Multiplicado por la diferencia, en este caso, por 4. Comienzo a resolver. Yo lo primero que hago resolver es el paréntesis. Yo digo que 2 más, hago la resta que está dentro del paréntesis, 10 menos 1, me va a quedar 9 por 4. Nuevamente, yo tengo dos operaciones, esto es muy importante, tengo dos operaciones aquí, yo tengo una suma y una multiplicación. La jerarquía de las operaciones en este caso me dice que yo primero debo resolver la multiplicación antes que la suma. Entonces vamos a resolver y digo que 2 más 9 por 4 me da 36. Ahora sí yo lo que hago es sumar. 2 más 36 me va a dar 38. ¿Qué quiere decir? Que si yo sigo avanzando de 4 en 4, 2 más 4, 6 más 4, 10 más 4, 14 y así sucesivamente, en el décimo lugar voy a tener al número 38. ¿Ok? Es una operación muy sencilla donde tenemos que solo sumar, restar y multiplicar. Vamos con el siguiente ejemplo. Ya se puso un poquito más difícil, pero de igual manera va a ser muy sencillo cuando aprendamos a resolver. Dice, dada la siguiente progresión, hallar el término general. Dice, menos 30, menos 27, menos 24. Y quiere que me ubique en la posición número 12. ¿Cuál es el valor que va a estar ahí? Obtenemos los datos y me dice que el primer término va a ser menos 30. Aquí está el menos 30 en primer lugar. La diferencia, recordemos cómo calculo la diferencia. Restando, en este caso vamos el segundo con el primero. El segundo término aquí es menos 27. Lo voy a restar, el signo de la operación es la resta, con el primer término. Segundo con el primero, en este caso menos 30. Es menos 30. ¿Por qué pongo doble menos? Porque el 1 menos es de la operación que dije que era una resta y el menos de aquí es del 30, que es el signo de mi número. En este caso cierro paréntesis, destruyo paréntesis en primer lugar y digo que menos 27 menos el menos de aquí afuera con el menos de aquí adentro, menos por menos me va a dar más. Más, destruyo paréntesis y me queda 30. Ok. Tengo signos diferentes aquí. ¿Qué se hace? Cuando hay signos diferentes, yo hago una resta. Yo digo 30 menos 27, me va a quedar 3. Como el 30 es mayor que el 27, mi respuesta va a ser positiva. No es necesario escribir el signo más. Entonces tenemos que la diferencia en este ejercicio va a ser de 3. N, facilito, me dice que tiene 12 términos. Y a n, que es el valor que vamos a encontrar. Aquí tengo la fórmula y comienzo a reemplazar. El primer valor es A1, que es menos 30. N menos 1, son 12 términos menos 1, multiplicado por la diferencia, en este caso 3. Primero resuelvo el paréntesis y digo que 12 menos 1 me da 11 multiplicado por 3. Nuevamente hago primero la multiplicación. 11 por 3 menos 30 más 11 por 3 me va a dar 33. ¿Ok? Destruyo el paréntesis que tengo ahí. O a veces no es necesario escribir paréntesis, pero yo lo destruyo así. Y digo 33 menos 30, signo diferente se resta, voy a restar.
Si resto 33 menos 30 me va a quedar 3. ¿Ok? Quiere decir que si sigo avanzando de 3 en 3, desde el menos 30 hasta el menos 27 y así sucesivamente, voy a llegar al número 3. Siguiente ejemplo, un poquito más complicado. Siguiente progresión. Vamos con los datos. Aquí yo tengo que A1 va a ser 0. Aquí pueden observar que tengo el 0. Pero aquí viene un poquito de dificultad. La diferencia. ¿Ok? Aquí yo tengo fracciones. Se me va a hacer un poco más difícil, pero vamos a calcularlo de igual manera. Para que no se me haga tan difícil, yo voy a restar el 1 menos el 2 tercios. Recordemos que es el que está después con el anterior, cualquiera de ellos. También podían restar el 4 tercios menos 1. Pero voy a hacer 1 menos 2 tercios. Yo tengo una resta de fracciones. Para poder hacer, yo voy a poner aquí como denominador el 1 para poder guiarme y hago la operación. Mínimo común múltiplo entre 3 y 1. 3. O en otras palabras, yo multiplico 3 por 1, me va a dar 3. Recuerden, se divide para el de abajo y se multiplica por el de arriba. Este 3 dividido para 1 me va a quedar 3. Y a su vez multiplicado por 1 me va a dar 3 nuevamente. Menos 3 dividido para 3 me da 1. 1 por 2, 2. Hago la resta y me dice que 3 menos 2 va a ser 1 sobre 3, o en otras palabras, 1 tercio. Vamos a escribirlo mejor. 1 tercio. ¿Ok? Entonces tenemos que mi diferencia va a ser de 1 tercio. N, ¿cuántos términos voy a tener en este caso? El ejercicio me dice que va a tener 25 términos y a n es el valor que vamos a calcular. Tenemos la fórmula y empezamos. A1 va a ser 0, resto en el paréntesis 25 menos 1, multiplicado a su vez por 1 tercio. Recordemos, primero la resta que está dentro del paréntesis. 25 menos 1, 24. En este caso omití ya el 0. ¿Por qué? Porque el 0 no me va a sumar ni me va a restar nada. Entonces lo omitimos y solo directamente pasamos con el paréntesis. Multiplicado a su vez por 1 tercio. Multiplicación de fracciones. También vamos a aumentarle el denominador de 1 para poder guiarnos. La multiplicación es más fácil porque se multiplica de la siguiente manera. El término que está arriba con el de arriba del segundo, de la segunda fracción y el de abajo por el de abajo. ¿Ok? Yo digo que AN va a ser igual 24 por 1 me va a dar 24 sobre 3 porque 1 por 3 también me va a dar 3. Y 24 por 3 ya. Ok, recordemos 24 por 1, 24 y 1 por 3, 3. ¿Puedo simplificar esta fracción que tengo aquí? Sí, yo puedo hacer una división. Recordemos las tablas y decimos que AN va a ser igual a ¿qué? Yo divido 24 para 3, me va a dar 8 en este caso. Entonces el término número 25 de esta progresión que tiene fracciones va a ser el número 8. Ok, jóvenes. Espero que hayan comprendido. Si tienen alguna duda me las hacen saber. Como actividad tenemos estos 3 ejercicios que están en su texto, en el integrado de matemáticas de segundo de bachillerato. Resolver el ejercicio 1, primero nos vamos a la página 118. No, perdón, no es el texto integrado, es el texto normal, solo de matemáticas. En la página 118, el ejercicio 1, van a resolver los literales A, B y D. El C no, ¿ok? Aquí yo los tengo señalados los ejercicios para que se guíen. Recuerden que tienen que hacerlo en su portafolio, no en el libro. Recuerden, cualquier pregunta
o dudas las podemos resolver en nuestro grupo de WhatsApp. No necesitan salir de casa, utilicen materiales que dispongan en su hogar. Hasta la próxima ocasión, jóvenes.